Muy buenos días, hermanos, paz y bien. Nos encontramos en el convento de los Descalzos, en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Hoy, domingo 29 del tiempo ordinario, va a presidir la Santa Misa nuestro ministro provincial, el reverendo padre Fray Alejandro Vice León. Recibimos a nuestro celebrante entonando el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amados hermanos, vamos a iniciar esta Eucaristía dominical hoy, 29º domingo del tiempo ordinario. Como siempre, vamos a encomendar todas sus intenciones a todos aquellos que nos están sintonizando en este Día del Señor a través de nuestra página virtual de la provincia misionera de San Francisco Solano. Pongamos en el altar nuestras intenciones y pidamos perdón al Señor de nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios nuestro Padre tenga misericordia de todos nosotros, Él perdone nuestras faltas y nos dé la vida eterna.
Oremos. Dios Padre eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y ahora escuchemos con atención las lecturas de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien lleva de la mano para someter ante él las naciones y desarmar a los reyes. Abriré ante él las puertas, y las puertas no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canta al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los paganos son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda, digan a los pueblos: el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y el aguante de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él nos ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y fruto abundante. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñeme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les dijo: pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, durante estos días que hemos estado viendo el Evangelio, en la semana se ha estado leyendo el Evangelio de Lucas, y los domingos continuamos con este ciclo de este año litúrgico, escuchando las lecturas del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo. Evidentemente, la lectura del día de hoy, que está en este capítulo 22 de Mateo, viene siguiendo algo que es muy interesante. Domingos pasados, el domingo 27º domingo, fíjense el Evangelio. Jesús narró, estaba contando la parábola del Señor que tenía una viña, recordarán ustedes, ¿no? Y que la da a unos, la rienda, ¿no? Es decir, a unos trabajadores, pero estos se adueñan de la viña, creen que la viña es suya. Entonces es interesante porque la viña representa al pueblo de Israel. Entonces las autoridades religiosas se han olvidado que Dios, el Señor, es el Señor de la viña, o sea, es el amo de la viña, el dueño de la viña. Entonces ellos quieren agarrar eso que no es suyo. Y entonces el domingo pasado, si vemos poco el Evangelio, el domingo pasado es la boda. ¿Recordarán ustedes ese Evangelio en que ahora ya cambiamos de escenario? Ya no es una viña, una tierra que hay que cultivar, no, sino que ahora es la parábola de un banquete, una boda al que no quieren asistir, ¿no? Entonces el Señor tiene la boda de su hijo y hace su invitación, y estos no quieren asistir porque sencillamente, recordaba la parábola, unos están muy unidos a sus negocios, están preocupados del tema del dinero, están preocupados del tema de las propiedades. Entonces rechazan la invitación de la boda. Y ahora se nos presenta este Evangelio que, para que vean cómo coincide o cómo tal vez remata la escena con esta pregunta que le hacen a Jesús, y sobre todo la respuesta que Jesús da, de que hemos tenido que rechazan la boda domingo pasado, y el anterior domingo era que los trabajadores se habían apropiado de algo que no es suyo. Mire ahora el texto de este domingo, en el que hay unos fariseos que se ponen de acuerdo con herodianos. Esto llama la atención porque, en primer lugar, estos dos grupos son totalmente antagónicos, es decir, son grupos que son
contrarios, opuestos, porque los intereses son distintos. Pero como aquí les une un interés común que es eliminar a Jesús, entonces se amistan. Hay una parte del Evangelio cuando Pilato, ¿no? se amista con Herodes, ¿no? En el momento en que están en el juicio de Jesús, ¿no? Se amistaron los dos, ¿no? Para que vean que el Evangelio nos está transportando a otro contexto. No es de la época de Jesús, sino a un momento en el cual hubo una situación en que los fariseos y los herodianos, o Herodes, ya no Herodes Antipas, sino Herodes que va a continuar esta dinastía, se alían con los fariseos para acabar con la iglesia cristiana. Entonces el Evangelio está haciendo referencia a un momento en que la iglesia cristiana sufre la persecución, el rechazo del ambiente fariseo y el ambiente herodiano. Pero bien, vamos con el asunto. Los fariseos eran personas que rechazaban el dominio de Roma, sencillamente porque, bueno, la concepción es la siguiente: ¿cómo vamos a pagarle tributo o impuesto a la tierra que el Señor nos dio? Si la tierra es de Dios y Dios se la dio al pueblo de Israel, ¿por qué vamos a tenerle que pagar tributo? ¿De acuerdo? O sea, no se entiende eso, ¿no? Porque ¿cómo pagar tributo si la tierra es del Señor y el Señor se la dio a Israel? Entonces, hay un rechazo hacia la figura del César porque es la figura del que domina, ¿no? Y aquel que está en contra de nuestra fe. Entonces, ahora, en el otro caso, ya, es la figura de los herodianos. Los herodianos o partidarios de Herodes recibían privilegios de Roma. Entonces, por un lado está el pagamos el tributo o no pagamos. Si pagamos el tributo, bueno, los fariseos decían, bueno, ya, ¿qué importa pagar el tributo con tal que no nos moleste nuestra fe? Es decir, que deje el tema del culto, que deje nuestras prácticas religiosas y paguémosle el tributo, con tal que no nos moleste el tema religioso. Los herodianos, paguemos el tributo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final nosotros nos beneficiamos de ello. Porque esta especie de casta política, ¿de acuerdo?, se beneficiaba de todas las goyorías que Roma le daba para que pudieran ellos someter al pueblo. Entonces, ahora, están a favor del tributo no porque consideren teológicamente, ¿no?, que es algo aprobado, o sea, no, va contra el tema de la fe, pero para que deje tranquila la religión, ¿de acuerdo? Y los herodianos, para que nos deje nuestros privilegios, ¿qué importa? Que hay que aprobar el tributo, ¿de acuerdo? O sea, la pregunta va con doble sentido. ¿Por qué? Porque también hay, por otro lado, una reacción en contra del tributo. Ustedes recordarán que están los celotes. Los celotes son aquellos especie de sicarios o personas que tomaban las armas para poder, ¿no?, dominarse de la fuerza aplastante de Roma. Roma aplastaba con el tributo, aplastaba también con ese sistema en el cual hay que mantener la paz y no hagas ningún tipo de rebelión ni revueltas y páganos el tributo, suficiente. Tengan todo el tema religioso, su templo, su culto, pero nos pagan el tributo. Y así quedamos en paz. Esto es una falsa paz, ¿no? Entonces, ahora, si Jesús decía que no, entonces estaban los partidarios de Herodes. Y estaban los partidarios de Herodes. Evidentemente, públicamente, no pagamos el tributo, era ir contra el imperio. Si Jesús decía que hay que pagar el tributo, ¿ya?, entonces la gente que vive sometida y que espera al Mesías como un signo de liberación, ¿cómo, digamos, recibiría esa afirmación de Jesús?
Evidentemente, seguramente estaban también grupos o movimientos que están en contra de eso y se desacreditaría a Jesús como Mesías. Se desacreditaría a Jesús como Mesías. Es una pregunta con doble sentido. Si decías sí o no, igual fallabas, ¿no? Pero bien, el asunto está en que Jesús dice algo muy interesante. Primero, dice, bueno, claro, los que van a preguntarle primero le echan unas flores, ¿han visto ustedes, no? Dice, maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, que tú no miras a nadie según las condiciones que tenga. O sea, primero hay una especie de, ¿no?, de halago, ¿no? Ese es el asunto de pasar, ¿no?, pasar la franela. Y después sí viene la pregunta, ¿pagamos el impuesto al César o no? Entonces, Jesús viendo su malicia, ¿no? Jesús habría captado seguramente esta doble, ¿no? Si digo sí, si digo no, dice, hipócritas, ¿por qué me tientan? Denme una moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Claro, un denario es una monedita de plata donde está la cara del César. Puede estar también el rostro de un dios pagano. Algunos fariseos no la podían llevar por no cargar monedas impuras. Cuando Jesús pide la moneda, el que se la da, tal vez queda infragante de tener en la mano una moneda impura. Ahora dice, le pregunto, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Del César. Entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en primer lugar, el principio es el siguiente. Vamos a dar al César el tributo. Pero, ¿qué pasa en el otro lado? A Dios no le damos. ¿Se dan cuenta por dónde va el asunto, no? Es decir, pagamos el impuesto al César, muy bien, cumplimos con pagar los impuestos. Pero, ¿a Dios le damos lo que es de Él o no? Entonces, ahí viene la pregunta. Usted que está en su casa, damos muchas veces y cumplimos todo hacia los demás, hacia el tema social, pero hacia Dios, ¿damos a Dios lo que es de Dios? ¿A Dios le damos lo que es suyo? El corazón, la familia, la justicia, los pobres, la verdad. ¿Damos a Dios lo que es suyo? Entonces la pregunta es interesante, ¿no? Y la respuesta mucho más. ¿Por qué? Porque Jesús está señalando que no hay nada que no sea de Dios. Hasta el César es de Dios, ¿o no? Hasta la vida del César depende de Dios. Entonces, ¿qué cosa no es de Dios? Si todo ha salido de las manos de Dios. Entonces, acá, ¿no?, implícitamente Jesús está tirando el cordón hacia un lado. ¿Por qué? Porque ¿qué no es de Dios? Hasta el César es de Dios. La pregunta es, ¿nosotros damos a Dios lo que es suyo? ¿Entregamos a Dios lo que es suyo? ¿Lo que por justicia es suyo? Entonces, ¿qué este pueblo es de Dios? Diría Jesús con esa respuesta, este pueblo es de Dios. Ahora, ¿el pueblo le entrega a Dios su corazón? Entonces, paga el impuesto, pero den a Dios lo que es de Dios también. Ahora, fíjese cómo engancha esto con las lecturas anteriores. Domingo pasado, ¿cuál ha sido la lectura? Dios dio una invitación al banquete y rechazaron. No dieron a Dios lo que es de Dios. El anterior domingo, ¿cuál era? Los propietarios, ¿no?, los que quieren agarrarse la viña. ¿La viña de quién es? De Dios. Y ellos ¿qué hicieron? Mataron a los obreros, mataron al hijo y se querían apropiar con la viña. ¿Dieron a Dios lo que es de Dios? No. Entonces, ¿se da cuenta cómo las lecturas van
como que van unidas unas tras otras, ¿no? Este pueblo es de Dios, nosotros somos del Señor, como dirá San Pablo, ¿no? Nosotros somos del Señor, por tanto comportémonos como tal. Si somos del Espíritu, vivamos según el Espíritu. Y entonces, queridos hermanos, en este domingo, examinemos un poquito qué es lo que no hemos dado todavía a Dios. Así como tenemos obligaciones civiles, ¿cuáles serían las obligaciones nuestras con respecto a nuestra fe? ¿Qué nos exige nuestra fe? Sigamos este domingo, pues, y tratemos de preguntarnos, ¿no? Así como cumplimos muchas veces con cosas que son obligaciones, deberíamos también cumplir con otras cosas mucho más profundas. Justicia, derecho, verdad, igualdad, compasión. Y estaremos nosotros dando a Dios lo que es suyo. Vamos a continuar la Eucaristía hoy domingo profesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios pidiendo por todas nuestras intenciones, por el Santo Padre, por nuestros pastores y ministros, por aquellos que llevan la palabra de Dios, llevan la enseñanza de los apóstoles a muchas partes de nuestro país y del mundo. Roguemos al Señor. Por todas nuestras autoridades, para que el Señor ilumine la conciencia de cada uno de ellos, nos conduzcan rectamente en este tiempo tan difícil. Roguemos al Señor. Por todos nuestros familiares, personas a quienes por justicia debemos encomendar en nuestra oración, roguemos al Señor. Y por todos nuestros fieles difuntos, por ellos y por su eterno descanso, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor, y en él yo te doy mi doble corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. ¿Por qué no cree el hombre en ti si tú le das calor? Si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por tu amor, yo creo en ti. Bendito sea el Señor por este fruto de la vida y el trabajo de los hombres, que ahora te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren conmigo, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre. Oremos. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios de todos por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra.
reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros fieles difuntos, aquellos que ustedes quieren encomendar en este momento en la Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos, Francisco y Clara de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Démonos como hermanos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tomaremos tu cuerpo, Señor, pronunciaremos tu nombre. Siento tu presencia en mi vida, siento que alimentas tú mi alma, vida en abundancia
Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilie los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, que pasen un buen domingo, podéis ir en paz. Mi trovador